¿Alguna vez te has preguntado quién es la mente brillante detrás de frases como el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí? Hoy vamos a sumergirnos en la vida y el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, Immanuel Kant. Pero, ¿sabes de dónde era Immanuel Kant? Él nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, una ciudad que en ese tiempo pertenecía a Prusia y hoy es parte de Rusia, conocida como Kaliningrado. Viene de una familia humilde. Su padre, Johann Georg Kant, era un artesano especializado en la fabricación de correas de caballo. Su madre, Anna Regina Reuter, aunque no tuvo educación formal, era una mujer profundamente religiosa y ética, lo cual influenció mucho en la formación moral de Kant. Una curiosidad interesante es que su nombre original era Emanuel, pero él mismo lo cambió a Immanuel después de aprender hebreo, ya que Immanuel significa Dios con nosotros. Kant fue el cuarto de 9 hijos, y desde muy joven demostró ser un niño curioso y con una gran sed de conocimiento. Sus padres le enseñaron la importancia de la moral y la religión, lo cual dejó una marca indeleble en su pensamiento. Y te preguntarás, ¿cuál fue su formación académica? Bien, Kant mostró un gran interés por el estudio desde joven. Asistió a la Universidad de Königsberg, donde estudió filosofía, matemáticas y ciencias. A pesar de no ser un estudiante sobresaliente, al principio su perspectiva y dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los pensadores más destacados de su época. Durante su tiempo en la universidad, Kant trabajó como tutor para mantenerse. También escribió su primera obra importante, Pensamientos sobre el verdadero valor de las fuerzas vivas, en 1747, que trataba sobre física más que sobre filosofía. Otra curiosidad es que Kant nunca se alejó mucho de su ciudad natal. Pasó casi toda su vida en Königsberg, dando clases y escribiendo. Kant fue conocido por su rutina extremadamente disciplinada. Se dice que los habitantes de Königsberg podían poner en hora sus relojes al verlo salir a caminar a la misma hora todos los días. Esta rutina le permitió dedicar gran parte de su tiempo a la reflexión y la escritura. ¿Sabes cuáles son sus obras más importantes? Algunas de sus obras más influyentes incluyen Crítica de la razón pura, escrita en 1781, Crítica de la razón práctica, en 1788, y Crítica del juicio, en 1790. Estas obras cambiaron para siempre la manera en que entendemos la filosofía, especialmente en el campo del conocimiento y la ética. Crítica de la razón pura se considera su obra magna. En ella, Kant explora cómo percibimos y entendemos al mundo a través de la experiencia y la razón. Introduce conceptos como a priori y a posteriori, que se refieren a los conocimientos antes y después de la experiencia. La crítica de la razón práctica se centra en la ética y presenta su famoso imperativo categórico. Este imperativo nos dice que debemos actuar de tal manera que nuestras acciones puedan ser una ley universal. Por ejemplo, si mentir estuviera mal, deberíamos actuar siempre de manera que nadie más mintiera. La crítica del juicio trata sobre la estética y el juicio teológico, cómo percibimos la belleza y el propósito en la naturaleza. En esta obra, Kant examina cómo nuestras facultades cognitivas nos permiten experimentar lo bello y lo sublime. ¿Y cuál era su filosofía? Kant es conocido por su teoría del conocimiento, donde introdujo el concepto del a priori y a posteriori. También desarrolló el imperativo categórico en su filosofía moral, que básicamente dice que debemos actuar de tal manera que nuestras acciones puedan ser una ley universal. Suena complicado, ¿cierto? Pues sí, sí lo es, pero es muy fascinante. Básicamente, Kant argumenta que el conocimiento y la moralidad no solo se basan en la experiencia, sino también hay elementos innatos en nuestra mente que moldean cómo percibimos y cómo actuamos en el mundo. Una curiosidad interesante es su concepto de la cosa en sí, que sugiere que nunca podemos conocer la realidad tal como es en sí misma, solo como se nos aparece. Esto significa que hay límites inherentes a nuestro conocimiento y percepción. En ética,
El imperativo categórico de Kant es una herramienta poderosa para evaluar nuestras acciones. Nos pide que actuemos de una manera que nuestras acciones puedan ser universales, es decir, que cualquier persona en la misma situación deba actuar de una misma manera. ¿A qué escuela filosófica pertenece Kant? Kant es el principal exponente del idealismo trascendental. Esta corriente filosófica sostiene que nuestra experiencia del mundo está condicionada por nuestras percepciones y categorías mentales, no simplemente por el mundo externo en sí. Eso significa, en cierto sentido, que la realidad que experimentamos es una construcción solo y únicamente de nuestra mente. Kant también influyó en la fenomenología y el existencialismo, movimientos filosóficos que se desarrollaron en el siglo XX. Su enfoque crítico y su método analítico han dejado una huella duradera en la filosofía moderna. Además, Kant es una figura clave en la filosofía de la Ilustración, un movimiento que promovía a la razón, la ciencia y la autonomía individual. Sus ideas sobre la autonomía moral y el uso público de la razón fueron fundamentales para el pensamiento ilustrado. ¿Sabes qué pensaba Kant sobre la guerra? Kant tenía ideas muy claras sobre la guerra. En su ensayo La paz perpetua, escrito en 1795, Kant propone que la paz duradera solo puede alcanzarse a través de una federación de estados libres que respeten los derechos humanos y se comprometan a resolver conflictos de manera pacífica. Kant creía que la guerra era una manifestación de la inmadurez moral de la humanidad y que el progreso moral conduciría eventualmente a la paz. Su pensamiento sobre la guerra influyó en la formación de instituciones internacionales modernas, como las Naciones Unidas, que buscan promover la paz y la cooperación entre naciones. Una curiosidad interesante es que Kant también propuso 6 artículos preliminares para la paz perpetua, incluyendo la prohibición de tratados secretos y el desarme progresivo. Su visión era idealista, pero propuso una base filosófica para discusiones modernas sobre la paz y la diplomacia. ¿Has escuchado que Kant tenía ideas problemáticas sobre la raza? Pues sí, es cierto. Kant tenía ideas eurocéntricas y racistas, típicas de su época. Creía en la superioridad de la raza blanca y sus escritos reflejan esos prejuicios. Es importante reconocer esos errores para entender la totalidad de su pensamiento y no idealizar a los filósofos sin una mirada crítica. Por ejemplo, en alguno de sus escritos, Kant afirmaba que los europeos estaban encima de una jerarquía racial, una visión que hoy consideramos no solo incorrecta, sino profundamente dañina. Esto nos recuerda que incluso las mentes más brillantes pueden tener puntos ciegos muy significativos. Reconocer estas falencias es crucial para tener una visión equilibrada de Kant y su legado. Nos permite apreciar sus contribuciones filosóficas sin ignorar los aspectos problemáticos de su pensamiento. ¿Y qué relevancia tiene su pensamiento hoy en día? A pesar de sus errores, las ideas de Kant sobre la ética, conocimiento y estética siguen siendo muy influyentes. Su imperativo categórico, por ejemplo, todavía es una referencia clave en discusiones sobre ética y moralidad. Además, su enfoque crítico ha inspirado a muchos filósofos modernos y contemporáneos. En la filosofía contemporánea, Kant sigue siendo una figura central. Su insistencia en la autonomía moral y la dignidad humana resuena en debates sobre derechos humanos y justicia social. Además, su crítica de la razón ha influido en diversas áreas, desde la epistemología hasta la filosofía política. También es relevante en campos como la educación y la psicología, donde sus ideales sobre el desarrollo moral y la racionalidad humana siguen siendo estudiadas y debatidas. Esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video sobre Immanuel Kant y su filosofía. No olviden dejarle un like al video, suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios sobre qué otros filósofos les gustaría que cubriéramos. Y recuerda, juntos aprendemos. Hasta la próxima.